como periodista, ¿crees que realmente llega a la masa, al pueblo, los mensajes tanto de la oposición como de los periodistas como una alternativa de hacerse escuchar? Bueno, es muy difícil luchar contra la maquinaria del gobierno, contra el dinero de todos los venezolanos que están utilizando para comprar los medios y para comprar los periodistas. Es muy difícil ejercer periodismo en Venezuela al nivel para que le llegue a todas las masas. Como ya sabes, las televisoras mayormente son controladas por el gobierno. Se perdió Globovisión, que era casi la última voz que existía en la televisora venezolana. Muchos, además de los medios impresos que llegan al interior del país, también o son censurados por el gobierno, son propiedad del gobierno o se autocensuran por miedo de lo que puede ocurrir. Entonces se ha abierto, lo que tú dices, una nueva manera de comunicarse con la gente, con los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, que es el Internet, que hasta ahora han podido llevarse a cabo. Capriles tuvo que llevar a cabo esa solución cuando hubo el cambio en Globovisión y le negaron simplemente aparecer en cámara. No puede aparecer más Enrique Capriles. Así que él hizo una televisora aparte, Capriles TV, que por ahí puede dar sus discursos, por ahí da toda la información que quieren saber los venezolanos. Y es una alternativa. Pero por el momento, el problema que tiene Venezuela es que el Internet no llega a todas partes, entonces no se le puede llegar a todo el mundo. Es una alternativa, es una manera de llegar más. De hecho, nosotros también lo hemos hecho en el Nuevo País con una página web, con la misma idea de poder llegar más allá de donde pueda llegar el papel, para no tener esa restricción. Sin embargo, no es lo mismo, nunca es lo mismo de poder luchar. Realmente es una batalla cuesta arriba, porque estamos luchando contra un gobierno que tiene infinitos recursos y tiene todas las televisoras. En Internet es muy difícil llegar porque en Venezuela no hay Internet abierto completamente por todo el territorio nacional. Hay muchos países, muchos pueblos, muchas ciudades en el interior que no tienen Internet, pero es una manera, es una alternativa y me parece que eso va a seguir creciendo definitivamente, esa es la tendencia. Bueno, vamos a escuchar a Capriles qué ha dicho de este tema, porque esto no es una guerra que es nueva, es una guerra que tiene lo mismo que tiene el gobierno instalado en Venezuela, 14 años, contra los medios de comunicación. Si no hay periodismo libre, si no hay periodismo de investigación, si no hay medios para informar, ¿qué dirá el libro de historia el día de mañana? No se queden callados. El día que ustedes apaguen, así sea Radio Bemba, ese día esto no se va a poder saber. Además de ser periodistas, ustedes son venezolanos y les duele este país como nos duele a todos. Entonces la guerra está perdida, Alexis, porque se han apagado las televisoras, unas porque el gobierno lo ha hecho al margen de la ley y otras porque los medios se han autocensurado y se han plegado a la línea oficialista por temor a multas, a represalias, y para ustedes contar. Sí, bueno, mira, el asunto de la autocensura es algo realmente deplorable, abominable, que nos avergüenza a todos los periodistas, porque si alguien tiene la obligación de defender la libertad de expresión es el periodista y no debe rendirse en ese sentido, no debe relajar su compromiso con la libertad de expresión. Porque este tipo de gobiernos de vocación totalitaria se caracterizan tanto los de izquierda como los de derecha, porque lo primero que tratan de cercenar es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es un derecho fundamental que protege a los demás derechos. Antes uno se defendía de este empeño de cerco mediático y de limitación de la libertad de expresión mediante el esfuerzo organizado de comunicación directa, que es muy importante porque tiene una gran potencialidad. Además, los teóricos de la comunicación han demostrado que la comunicación directa es absolutamente invencible. Ahora hay una posibilidad adicional, que es precisamente la utilización de las redes sociales, de toda la digitalización de la información, que es además la tendencia irreversible, la tendencia inevitable de estos tiempos, que para mí es un poco duro, porque a mi edad me cuesta trabajo adaptarme a ese ritmo. Pero lo haces, ¿verdad? Sí, claro, te adaptas. Claro, pero es un ritmo vertiginoso. Bueno, pero ese mismo problema se debe reflejar en una parte de la población y es verdad. Como decía Elena muy acertadamente, una buena parte de nuestra población no tiene acceso a Internet. Entonces tenemos que insistir. Yo además, entre las camisetas que tengo, aparte de la camiseta de periodista y la camiseta de político profesional, tengo otra tercera camiseta, que es la de consultor electoral. Y siempre les recomendamos a nuestros candidatos que pongan el empeño en la comunicación directa, en organizar masivamente la comunicación directa, mediante modelos de comunicación directa como el 1×10,
que es al propio tiempo un modelo de movilización electoral y defensa del voto y de comunicación directa con el pueblo. Es la única manera de resistir el latifundio mediático de los gobiernos totalitarios. Bueno, ¿y qué ha hecho Nicolás Maduro todo este tiempo, estos 7 meses que lleva gobernando, enfrentando a la prensa? Han retirado a 2 directores en estos últimos tiempos de importantes periódicos en Venezuela. Se vendió Globovisión, como lo decía Elena. ¿Qué dice Nicolás Maduro? Vamos a escuchar. Guerra económica contra la patria, guerra psicológica. Miren los titulares ustedes del Nazi Onal hoy y del Universal hoy. Miren los titulares. Venezuela no tiene divisa, Venezuela no tiene divisa. Y comienzan, ¿para qué dicen eso? Para justificar el dólar fantasma paralelo y justificar la especulación de los precios contra Venezuela. Bueno, pero peor aún que esa guerra contra los medios, tú como periodista, Elena, y bueno, también Alexis, es la censura de los propios periodistas, quienes se sienten temerosos ante las palabras de un Nicolás Maduro como el que acabamos de escuchar. ¿Qué esperanza entonces tenemos cuando no hay ni siquiera quien pueda informar libremente por su propia decisión? Sí, la información es una cosa muy incómoda para un régimen como el de Nicolás Maduro, un régimen castrista, chavista, como el que tenemos ahora en Venezuela. Es muy incómodo que salgan y digan la verdad de lo que está ocurriendo, la escasez, la situación en la inflación, la escasez de divisas, la escasez de insumos tan fáciles como la comida, las medicinas, la situación, la violencia que está en la calle. Esa información el gobierno definitivamente no quiere que salga a la luz y por eso es que arremeten contra estos medios y esto va a empeorar. ¿Pero qué se hace? Bueno, los mismos ciudadanos han tomado ellos en sus manos la situación de Twitter, porque Alexis, aunque tú digas que te cuesta, tú tienes Twitter, ¿verdad? Claro. Y lo revisas y todos ellos han encontrado la manera. Entonces yo soy de las que piensa que siempre los ciudadanos van a encontrar la manera de informarse y de mantener esa información afuera, aunque sea a través de un cacerolazo. Esa es una forma de pasar la voz, ¿no? Casi. Pero eso no tiene mella en Venezuela. Y yo pregunto, Elena, Alexis, ¿por qué? Hemos visto, aunque sea por una convocatoria masiva de Twitter en Irán, las revueltas que se han armado, en Egipto, en otros países donde han habido regímenes aún más represores y se han logrado hacer temblar a los oficialistas. ¿Por qué en Venezuela eso no ocurre? No, sí ocurre, la gente se moviliza. Recuerda que... Pero no pasa nada. En Egipto, en Túnez, pasó después de 40 años de dictadura. O sea que hay que tomar en cuenta esas cuestiones. Hubo, como te digo, una carga de descontento que se fue incubando hasta que por fin estalló. Ahora fíjate tú, la verdad es que los venezolanos, cuando tenemos un cerco mediático como el que tenemos, debemos ponernos creativos, debemos ser innovadores. Entonces, Elena y su grupo por su lado, nosotros en Democracia TV, que estamos tratando de desarrollar por el nuestro, estamos tratando de convertirnos en una caja de resonancia, en un factor de apoyo de la gente que lucha en Venezuela por el rescate de la democracia, apoyándolo con información desde aquí, porque afortunadamente los medios democratizaron y universalizaron la información. Entonces ya tú puedes de aquí llegarle a quienes puedes llegar, con la esperanza de que eso tenga un efecto multiplicador, que la gente, como dice Capriles, el presidente electo Capriles, la gente se convierta en radiobemba y comience a hacer circular las informaciones. Es duro, pero es lo que se puede hacer en las circunstancias actuales. Y eso tiene que convertirse en un aprendizaje para los venezolanos y para todos los latinoamericanos. Cuando permitimos que se encarame un gobierno de este tipo, nos va a costar mucho trabajo salir de eso, porque el totalitarismo realmente es muy difícil de vencer. Solo puede ser vencido, como dice mi amigo Herbert Torres, por la lucha armada, pero de paciencia. Porque ellos tienen el control de las armas y entonces una necedad pensar en una salida de ese tipo, porque es una salida que no conduce sino al sacrificio inútil de la gente. Entonces hay que seguir luchando. Hay que ser paciente, hay que correr riesgos. Los periodistas, los colegas nuestros tienen que correr riesgos. Ahora, en esos espacios, es una manera de buscar espacios, porque por mucho que sí, que las televisoras grandes y eso ha perdido, la oposición ha perdido acceso a esa comunicación con el pueblo. Uno busca espacios y esos espacios se van abriendo y van creciendo.
Desgraciadamente, eso toma tiempo. Todo toma tiempo para crecer. Facebook tardó en crecer, pero no tiene, Twitter. pero la oposición y quienes quieren un cambio no tienen tiempo sino una carrera, Ese más es el bien contra el problema. reloj. Estamos en víspera de elecciones para Así este es. domingo. Sí. ¿Esta situación va a ser un factor decisivo para la decisión en las urnas de los venezolanos este domingo? El factor decisivo para las urnas el domingo es el trabajo y el hambre y la violencia que están viviendo los venezolanos. Para eso no hace falta que ellos prendan el televisor, no les hace falta leerlos en un periódico, ellos lo viven todos los días. Entonces, no les hace falta que salga un periodista y les diga, por cierto, estás pasando trabajo, no consigues comida, no consigues papel toalé, no tienes medicinas, tu hijo lo atracaron 2 veces esta semana. Eso no hace falta al venezolano que se lo diga un periodista. El periodista está ahí para apoyar y para reflejar la realidad de lo que está ocurriendo en las calles, pero el venezolano lo está viviendo. Ese es el factor del domingo realmente. Entonces, Y los periodistas tienen una responsabilidad adicional, Luisiana, que es la siguiente. Las redes sociales potencian mucho la libertad de expresión, pero también crean una suerte de libertinaje, de caos, de anarquía. Entonces, la responsabilidad del periodista está precisamente en orientar la opinión de forma tal que no circulen informaciones que lo que crean es confusión. Por ejemplo, ayer yo estaba haciendo un programa con un venezolano muy respetable que es Juan Fernández, entonces de repente nos llega la información de que pusieron preso a Antonio Ledesma. Entonces, que es una mentira, pero por las redes sociales llega todo, todo. Sí. Entonces, la responsabilidad del periodista es inmediatamente corroborar para garantizar que la gente no se confunda. Bueno, es que el problema es que en las redes sociales todos se convierten en periodistas. Sí, todo vale. Pero de ahí es donde todo el mundo es periodista, pero el periodista profesional tiene una responsabilidad adicional, que es garantizar la veracidad de la información, porque ahora todo el mundo manda la información que le da la gana. Así es. Bueno, gracias Alexis Ortiz, Elena Poleo y bueno, y yo como venezolana y periodista, hay que agradecer este canal porque de verdad que en Venezuela se enteran, gracias a los programas que hacemos en el exterior de lo que ocurre en nuestro país. Es triste, pero bueno, gracias, tenemos ese espacio. No, y estamos muy agradecidos, estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes por haber estado en A Mano Limpia. Hacemos una pausa, amigos, pero no se vayan. Al volver vamos a hablar de la guerra contra el terrorismo. Puede haber sido un fracaso ahora que justamente este mal es una empresa en expansión con más control de territorios y más combatientes. Y más adelante vamos a hablar de Elian González. Se dio un acalorado discurso para pedirle a Obama la liberación de los 4 espías cubanos. Ya volvemos. Bueno, palabras de la presidenta del Comité de Seguridad del Senado y luego escuchamos a Mike Rogers, es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Entonces, no estamos tan seguros acá ni en Estados Unidos ni en el mundo. Eso nos lo va a ayudar en esta conversación. Mi invitado Joseph Hesh, él es analista político y director del Instituto Político Americano-Libanés. Gracias por estar con nosotros. Y también tengo vía Skype desde Washington al doctor Isidro Sepúlveda. Él es profesor de Asuntos de Seguridad Nacional y experto en terrorismo y seguridad internacional de la Universidad de la Defensa Nacional. Buenas noches, doctor. Gracias por estar en A Mano Limpia. Buenas noches. ¿Está usted de acuerdo con las palabras de estos representantes en cuanto, a pesar de que se ha librado una lucha contra el terrorismo, estamos todavía indefensos? El terrorismo es una manifestación de actividad política. Mientras haya una lucha política va a haber terrorismo. No llevamos 10 años, llevamos 150 años luchando contra terroristas. Esta es una fase más de la lucha contra el terrorismo y el gran problema es que se identificó excesivamente el terrorismo internacional no solo con Al-Qaeda, sino con la figura de Bin Laden. Muerto Bin Laden se pensaba que había acabado el terrorismo. La verdad es que nada más lejos. Bueno, y a ciencia cierta, Joseph, vemos como otros grupos religiosos y otras guerras que estallan en distintas partes del Oriente, pues nos hace pensar si podríamos ser también víctimas de esos grupos y esas sectas religiosas. Por supuesto, porque todos los grupos tienen un enemigo en común. Si no es Israel, es Estados Unidos. Si no es Estados Unidos, son los cristianos. Si no son los cristianos, son los occidentales. Entonces, ellos tienen siempre un título para juntarse todos juntos y batallar con eso. Ahora tenemos, no sé si es una ventaja, pero algo que está pasando en el Medio Oriente, que ellos, entre los dos grupos, sunitas y chiitas, están batallando. Pero yo no creo que eso va a ser a nivel internacional o a nivel más global. Sigue la amenaza a Estados Unidos, al Occidente en general, muy, muy seria.
Ahora, doctor Isidro, si bien es cierto, como usted lo decía, cuando se le dio la baja a Osama Bin Laden, ¿no debilita esto o atemoriza un poco a quienes quedan a cargo de organizaciones como esa, bien sea Al Qaeda u otras que militan aparte de este grupo terrorista? No, en realidad para ellos morir en combate en realidad es un logro. De ese modo van directamente al cielo. El terrorismo chiita, además, no valora extraordinariamente la vida de sus militantes, con lo cual son piezas que se pueden sacrificar sin ningún problema. También los dirigentes caen bajo la actividad de servicios secretos o de otros grupos rivales y están dentro de este juego. Una caída en combate es un billete expedito para el paraíso y alcanzas la categoría de mártir, con lo cual eres reverenciado de forma eterna y esto honra a tu familia. El gran problema con el terrorismo yihadista es que no se mueve en unos cauces racionales occidentales y por eso tenemos dificultades de comprensión y utilizamos categorías que no son excesivamente homologables en las tierras en las que ellos viven. A ver, Joseph, si es cierto entonces esto y tenemos una guerra contra el terrorismo de más de 100 años que no ha tenido tregua y con una guerra santa en donde morir, entonces es un honor. ¿Cómo se libra esta batalla? Bueno, esta batalla, como dijo el doctor Sepúlveda ahora, necesitamos como 1000 personas como el doctor que van a través del occidente explicar al mundo que no podemos usar la lógica con la teoría que ellos usan para combatir. Si nosotros amenazamos a los enemigos adversarios con la muerte, para ellos es un logro, como él dijo. Entonces, tenemos que buscar la manera para hacer entender al occidente cómo llegar a combatir este terrorismo, pero no de la manera clásica que siempre ha conocido. No es una guerra clásica, no es un enemigo clásico, no reclutan de manera clásica, están usando la religión, están teniendo indirectamente, entre comillas, el apoyo de Dios para lograr sus metas. Entonces hay que buscarlo de manera militar y al mismo tiempo de manera psicológica, cómo llegar a combatir a esta, yo la llamo epidemia, porque es un cáncer que no se puede combatir fácil, porque su logro es matar. ¿Pero cuáles son esos métodos no tradicionales? Todavía no hemos descubierto, aparte de la fuerza brutal que hay que usar para combatir estas organizaciones de su nacimiento. Ahora, hay otro aspecto social que hay que empezar, que todos los terroristas vienen de antecedentes religiosos muy radicales, vienen de antecedentes sociales muy pobres, vienen de países demasiado subdesarrollados, que ni siquiera están en el siglo XIX todavía. Entonces, todo eso viene en un conjunto y todo eso hay que ver, ponerlo en la mesa y ver cómo podemos resolver todo eso en conjunto. Pero mientras llegamos a esta meta, la única manera es la mano dura, combatir al terrorismo con mano y fuerza, lo más que se puede, porque con drones nada más no vamos a resolver nada. Bueno, y entre tanto, como ya lo habíamos dicho, pues siguen ocurriendo las bajas en parte de estos grupos, uno de ellos recientemente en Hezbollah, quienes denunciaron que había muerto su líder en Beirut. Vamos a ver el informe de lo ocurrido. La milicia chiita libanesa Hezbollah acusó a Israel de asesinar al líder del partido militar Hassan al-Laqiz, aunque la autoría de la ejecución se la adjudicó vía Twitter el batallón de los sunitas libres de Baalbek. Al-Laqiz recibió 5 disparos en la nuca frente al estacionamiento de su casa. Este es el primer asesinato de un cabecilla de Hezbollah en medio de una creciente campaña contra la milicia por la participación en el conflicto sirio y su apoyo incondicional al régimen de Bashar al-Assad. El incidente podría desestabilizar los intentos de paz en el Medio Oriente, justo cuando existe un acercamiento entre Estados Unidos, Rusia e Irán para el desarme nuclear iraní y que se aproximan las conversaciones de paz en Ginebra entre el gobierno de Assad y las fuerzas rebeldes sirias. Doctor Sepúlveda, con esta situación y estos grupos que los llamábamos que libran la batalla en el nombre de Dios y tienen la concesión, según ellos, para hacerlo,
¿Qué podría hacer de manera política el Congreso de Estados Unidos toda vez que aceptan no tenemos solución, estamos vulnerables? Además, cada vez hay armas de fabricación como las bombas que son muy poderosas. Es una situación como para preocuparse como ciudadano común, ¿no? Porque veíamos estos atentados en el maratón de Boston, donde siempre se cobran víctimas. El susto que tuvimos hoy en México. Sí, en cualquier parte del mundo. Estamos indefensos el resto de los ciudadanos. No estamos indefensos. Hay unas fuerzas de seguridad dentro y fuera que protegen. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, que son los servicios de inteligencia. En la lucha antiterrorista cada vez más la inteligencia es fundamental, es básica, es esencial, tanto la proactiva como la reactiva. Pero ¿no se detectan estos planes antes o previo a los atentados? Sí, por supuesto que se detectan. Y se detectan y se paran. Lo que ocurre es que no salen a los medios de comunicación, salvo cuando falla la preparación. El gran problema es focalizar que el terrorismo es yihadista, el terrorismo es múltiple. No solamente ponen bombas o no solamente matan los yihadistas, hay otros muchos grupos que no son ni siquiera cercanos al islamismo que utilizan la violencia con fines políticos. Y desde luego el escenario no solo es el Oriente Medio, es cualquier zona en la que pueden hacer daño buscando unos intereses y sobre todo impactando en la opinión pública. El terrorista fundamentalmente lo que quiere es infundir terror. Y una de las medidas más sencillas, más directas y sobre todo que más daño hacen, más inseguridad causan, es la multiplicación de estos lobos solitarios, que no están dentro de organizaciones, que no tienen una estructura, que no siguen unas órdenes directas de unos superiores, pero que actúan de una forma simbólica y con una letalidad, aunque mínima, muy impactante ante los medios y ante la opinión pública nacional e internacional. Están hablando del caso de Boston, hay otros muchos casos. Cada día hay muertes ocasionadas por el terrorismo. Esto, desde luego, en muchas ocasiones alcanza los medios de comunicación, otras queda en realidad en páginas interiores. Pero hay que tener en cuenta que el único medio que tenemos, primero, es la legalidad y, segundo, hay que conjugar un conjunto de factores que tienen los estados y que no solamente es un problema de un estado, sino que es de la comunidad internacional. Así es, pero en vísperas de unas conversaciones de paz que siempre ocurren y que es difícil llegar a un punto en común que debe prevalecer con tantas corrientes que hay en estos grupos, chiitas, sunitas, los independientes, los que libren su batalla de manera independiente, ¿qué debe prevalecer para por lo menos acercarse un poco más a la paz? Mira, la comunidad internacional está bien conectada, la inteligencia de esta comunidad internacional, para combatir todos estos. Entonces salen otros grupos voluntarios de un país, se juntan, hacen un ataque que impacta en un país, es más impactante que otro país, y luego se juntan, se anuncian que ellos se van a juntar a la lucha del terrorismo contra los agresores o lo que sea. Pero la cosa que sabemos bien, que no somos tan vulnerables como lo que quiere la gente pensar. Porque o como lo dijo la congresista. La congresista tiene razón y no tiene la razón. Tiene la razón de una manera de que hay que tener más cuidado cómo lo estamos combatiendo al terrorismo en general. Pero ella también sabe, quizás no nos va a decir cuántas operaciones de terrorismo haya descubierto la inteligencia, que sea europea, latinoamericana, estadounidense, canadiense y lo que sea. Entonces, nosotros estamos en una lucha continua que no va a parar ni hoy ni va a parar dentro de 10 años, y eso gracias a la inteligencia internacional. Lo que sí hay que dar miedo que los solitarios, estos como el de Boston, que salió él solo, no depende de una organización, como un informe de la FBI diciendo de que podría haber también voluntarios que han ido, por ejemplo, a Siria para combatir con los afiliados de Al-Qaeda. Entonces, pero estos no causan una amenaza a nivel nacional, causan amenaza a nivel tipo Boston independiente, pero igual es una amenaza para el público. Pero como dijo el doctor pero no también, hacen al país más vulnerable.
no hacen a todo el país más vulnerable. Bien. Exactamente. Gracias, Joseph, por haber estado con nosotros y también Isidro Sepúlveda. Amigos, una nueva pausa. Al regreso, Elian González, el famoso niño balsero que despertó pasiones entre Cuba y el exilio, reaparece ahora convertido en un vocero del castrismo. Y más adelante conozca las consecuencias dolorosas e incluso mortales de tratamientos estéticos a los cuales se someten muchas mujeres. Ya volvemos. De Ajuste Cubano. Hablaremos de este tema con Sergio Comas, abogado. Gracias por estar en A Mano Limpia. Y también Julio Schilling, analista político. Bienvenido. Sergio, esto que ha dicho Elian González, ¿él se lo cree o está asumiendo el rol que le corresponde o que él cree que tiene que asumir? Está asumiendo un rol, pero básicamente en la etapa psicológica en que se encuentra Elian, se lo cree. Elian ha sido modificado su actitud y se ha trabajado especialmente con grupos de estudio, o sea, sus amigos, en las aulas donde ha estudiado han sido escogidas. Y Elian básicamente cuando llega a Cuba, allí mismo en Miramar, en una casa que había, se le pone una psicóloga y en el patio de esa casa se le puso un pequeño parque infantil. Empezaron un proceso de trabajo del niño desde un tiempo muy temprano, incluso ahora que es adulto, cuando hace alusión a los momentos más entrañables de su vida, los califica y los identifica con la presencia de Fidel, que es un producto de Fidel. Fidel se tomó un especial interés en esta familia, una familia normal, ordinaria, digamos, que vive en Varadero, donde todo el que no trabaja en el turismo no tiene una buena vida. Decía, básicamente todo esto es posible porque cuando se produce, Fidel manda a hacer un estudio, que lo hace, por supuesto, la contrainteligencia, sobre esta familia. La persona que recibe Elian aquí, que es el hermano de su abuelo, son 8 hermanos, de los 8 hermanos, 6 están viviendo aquí en Miami. Es decir, que hay una familia dividida ya, que Fidel atizó muy bien la diferencia familiar para convertirlo en lo que lo hizo, que fue en llevarlo a la política internacional, muy bien hecho, dividiendo la familia. Las primeras llamadas que hizo el padre de Elian a Miami para interesarse por el niño fueron monitoreadas. Y a partir de allí, todas las demás declaraciones del padre Elian se hacían a través del diario Granma y se convirtieron en una tribuna política. Es decir, que el diseño viene de atrás. Y la inversión que se ha hecho en el niño es esto que tú estás viendo ahora. Bien, pero los años han pasado y Cuba no es la misma de aquellos años del balserito Elian y el impacto que tuvo en aquel momento, ¿no? Pregunto yo. ¿Y a quién entonces le habla Elian o para qué Elian habla de la manera como lo está haciendo hoy en día, justamente cuando, repito, tenemos una Cuba distinta a aquellos años? Mira, este fenómeno hay que entenderlo dentro de la prisma donde ocurre. O sea, en Cuba es un régimen totalitario que racionaliza su experimento macabro por medio de una ideología radical, que en efecto una ideología radical es una especie de religión política, porque a pesar de ser atea y materialista, busca explicar todo dentro de una noción apocalíptico, que ellos son el fin, el principio. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente un entrenamiento de alguien, porque estos sistemas viven de la imagen. La imagen hacia el interior, de que son inmutables, y la imagen hacia el exterior, y el guión que él está repitiendo es básicamente el guión oficial desde la A hasta la Z. Entonces, cuando tomamos en cuenta que el hombre nuevo es elemento necesario para dictaduras como las comunistas y las nazistas, por ejemplo, el hombre nuevo lo que quiere es irse. El hombre nuevo no quiere nada que ver con ese sistema. Entonces, pues claro, el régimen necesita de un hombre nuevo para proyectar y que vaya a repetir los eslogans, vaya a repetir punto por punto que liberen a los 5 espías terroristas, que la madre murió por el tema de la ley de ajuste cubano. Es un formulario bien ejercido, bien practicado. Bueno, y si son así las pretensiones del régimen de los Castro, ¿tiene resultado puertas adentro? Porque usted mismo, hay un experimento puertas adentro y otra repercusión fuera, puertas adentro. ¿Ese experimento tiene resultado? Estos son trabajos como digo, encapsulados para dar una imagen, como dice Julio muy bien. Y fíjate que en todo este panorama que estamos hablando, que es un caso familiar, se ha olvidado completamente a la madre de Elian. La madre de Elian, que por 13 años vivió con ese hombre, que hoy es el padre de Elian, es un hombre que, como decimos en el argot cubano, es un biznero más de Varadero. Ese hombre era un portero del Parque Josones, que cobraba una mesada
cobraba un dinero por fuera y tenía su movimiento en dólares. La madre de Elian también era una trabajadora del Hotel Paradiso. O sea, los dos ganaban dólares. Y se separaron 13 años después cuando tienen el niño ya pequeño. Ahora, el padre de Elian, todo el mundo conocía en Varadero, de que era otro más que se quería ir. Claro. Se decía que tenía un auto Rambler de 1959 que lo había liquidado y que había comprado un motor fuera de borda Mercury. Y todo eso la contrainteligencia se lo formó a Fidel. Esa es la medida que toma Fidel de llamar personalmente al padre Elian y tutoriarlo directamente e impresionarlo psicológicamente, comprometiendo a una persona que es como te digo, un biznero más de Varadero, una persona que está luchando el dólar, como dicen en Cuba vulgarmente. Porque tú te preguntas por qué se quiere ir la madre de Elian, que es una persona que es aventajada respecto a los demás que gana dólar también, porque es un tema, es la generación joven que se quiere ir. Cuando la madre de Elian se ahoga aquí y llega aquí, las personas que la recogen, incluso su tío era un hombre que estaba sin trabajo aquí, y abrió los brazos al muchacho y las primeras conversaciones fueron completamente familiares. Nunca fue agresivo el padre Elian en las primeras llamadas hasta que el gobierno tomó las riendas y empezó a sacar en Granma un tema familiar convertido en un tema político porque era conveniente. Estamos en el año 1999, un año antes la red avispa ha sido desmantelada completamente y Fidel quiere tener un impacto. Claro. Incluso el abogado que se utiliza en la asesoría es el mismo abogado que saca a Clinton del impeachment después. Entonces, ¿sí tiene resultado en ese hombre nuevo toda esta historia de Elian? Bueno, tiene sentido en el fracaso, porque precisamente han tenido que invertir una cantidad de dinero extraordinario, porque para tener un papagayo como vemos de Elian González, estamos viendo desde que regresó a Cuba, bueno, en realidad desde que estaba acá, una movilización de recursos, que es una locura en cualquier país civilizado. Eso no se podría explicar. No, Julio, tú mismo que hablabas ahorita del experimento, el experimento como tal, ¿qué hace un niño con 2 escoltas? ¿De quién lo defiende? Que él dice que lo habían puesto unos escoltas para que lo defendieran de un ataque al imperio. Lo que se hizo básicamente fue separar esa familia del entorno social en que vivían para que la gente ya ni se acercara a Elian. Elian tiene muchos capítulos y episodios que se han contado en Cuba de lugares que ha llegado que desalojan las personas. Entonces, esa falta de contacto, como dice un gran analista que me topé allá afuera, ahora dice, Elian está condenado a contaminarse. Y contaminarse es que baje la tierra, que se relacione con los amigos que pasan trabajo y que vea que Cuba es otra. La etapa que está sufriendo da lástima por lo que está pasando este muchacho, es un trauma psicológico. No podemos verlo solamente como un tema de propaganda del gobierno, sino como una persona que la han metido en un experimento social y político. Bueno, y de hecho en sus palabras se pone de manifiesto cómo se contradice, incluso en sus mismas expresiones. Ahorita él va a ir a una cumbre de jóvenes, lo van a mantener aislado también y no tiene la oportunidad él de abrir los ojos, aunque sea en ese mismo despertar de un adolescente que, bueno, ya está alcanzando su edad, comenzando a ser un adulto. Ya él está comprometido y mientras Cuba sigue siendo una dictadura comunista, él se va a seguir manifestando así. ¿Porque le conviene? Porque le conviene y que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de disentir. Después de esa inversión que han hecho en él, realmente para él decir, yo no estoy con esto, le costaría muy caro, le costaría probablemente que desapareciera literalmente del panorama. Y hay que entender esto cuando miramos y lo buscamos una respuesta moral, porque es irónico el guión del régimen que le viola los derechos de niños. Cuando la guerra civil estadounidense, si un niño esclavo del sur, la madre lograba llegar a territorio libre, aunque el padre estuviera en el sur, no lo retornaban porque era considerado retornarlo a territorio esclavo. Esto es una equivalencia bastante válida porque ese muchacho vino a libertad. Lamentablemente no hubo la voluntad política en los Estados Unidos para tratar esto como se debía, porque se hizo una equivalencia falsa entre el sistema judicial estadounidense y lo que hay en Cuba. Ahora, Sergio, ¿cuál es el futuro de Elian? ¿A dónde va a terminar este experimento? Esa pregunta es interesante porque a nivel popular se especula que si Elian pudiera ser una figura de la política del futuro cubano, y ojalá que lo sea, porque toda esta generación de la dictadura que debe morir y pasar a mejor vida, le dará paso a una juventud entre la que yo lo incluyo a él, porque que él esté separado de la población, que esté adoctrinado y que esté pasando por estos momentos, no significa que Elian en algún momento de su madurez pueda ver la realidad.
yo aspiro a eso. Él pudiera ser, ¿cómo se llama este joven cuando preguntó que por qué no podían volar, que por qué no podían volar? Eliezer. Podría terminar y abrir los ojos con Eliezer Yo lo cuando veré. preguntaba Yo con aquella apuesto. inocencia. Sí, ciertamente el cielo se podría llenar de aviones. Y... La virtud requiere de la libertad para demostrarse. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de disentir, de decir yo no estoy con esto. Entonces, pues realmente no podemos juzgar realmente lo que siente, porque el que está viviendo en una pecera, y estoy seguro que en Ecuador va a seguir en esa pecera por el simbolismo que hay detrás de su persona. Bien, gracias Julio Schilling y Sergio Comas por haber estado con nosotros. Después de la pausa, amigos, vamos a hablar de las inyecciones de silicona, los biopolímeros y los aceites, también los hidrogel en los glúteos pueden resultar en peligrosas dolencias, así que no se vayan. Bueno, y no paran los casos y las reseñas que datan de las personas que han incluso perdido la vida producto de las inyecciones para aumentos de glúteos, incluso para embellecer otras partes de su cuerpo. Y de esto vamos a hablar con Rafael Gottenberg, quien es cirujano plástico. Gracias por estar con nosotros. Más allá de la ilegalidad de estas sustancias, ¿por qué en algunas personas puede llegar a ser fulminante estas inyecciones para hacerlas perder la vida y en otras no ocurre nada? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de las pacientes? Aparte de estos productos ser productos muy inflamatorios, cuando se colocan y producen una reacción inflamatoria muy grande, el gran problema es cuando la gente que lo inyecta no sabe lo que está inyectando, puede entrar a los vasos sanguíneos. Y al inyectar esto en un vaso sanguíneo, se transporta esto hacia la parte del pulmón y crea como un coágulo y eso produce un embolismo pulmonar, que es lo que causa la muerte. ¿Quiere decir que el riesgo está solamente en el momento de la práctica de esta cirugía? También puede haber infecciones que pueden producir necrosis severa o infecciones al punto que hay que llegar a quitar gran tejido del área que fue inyectado y esto puede producir una sepsis, que también es otra forma como el paciente puede morir. En el momento, porque se hacen en lugares que no tienen las medidas de salubridad o de higiene necesarias para una intervención quirúrgica, o pueden pasar con los años, porque hay unos artículos que reseñan que es con el paso de los años que van apareciendo los males de estas inyecciones. Toda la gama de lo que hablaste es posible. Cuando entra en un vaso sanguíneo, usualmente esto es algo que es inmediato. Cuando son procesos de necrosis es algo que es inmediato, de días a semanas, y cuando es solamente la parte inflamatoria, yo veo muchos pacientes aquí que se han inyectado, tanto aquí por gente que viene de afuera y inyecta aquí, como gente que se inyecta afuera. Son procesos inflamatorios crónicos, cada 2 o 3 meses se inflama el área, se pone dura, roja, tienen fiebre, y esto hay pacientes que tienen 5 o 10 años con esto. Ahora, ¿hay alguna manera de contrarrestar los efectos de estas sustancias? Porque toda vez que se inyectan, si está en la sangre o está localizado en el área, en la frente, en los glúteos, en los surcos de la cara, donde se colocan estas sustancias. Usualmente, como dije, la primera parte, si es inyectado y entra en un vaso, puede producir la muerte inmediatamente. Si queda localizado en la parte de los glúteos, esta inflamación crónica a veces se ha visto que se desplaza a áreas cercanas o crea procesos inmunológicos de reacción contra esa área que también después se puede medir en otras partes del cuerpo. Es muy triste porque lo primero que hay que hacer es entender lo que la gente se está inyectando y la gente no lo hace. Se inyecta porque es fácil y barato o se lo comenta un amigo sin saber la inseguridad y lo mortal que puede ser esto. Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo puede el paciente que se quiere someter a estas técnicas de embellecimiento saber qué es la sustancia, cuál es la sustancia que están poniendo en su cuerpo? Es como una medicina. A uno le dan una medicina para un dolor de cabeza y en realidad sabrás que es ibuprofeno porque es algo de uso diario, pero de caso tú lo contrario. Estás comentando, tú hablas de ibuprofeno, algo que se conoce y es muy bien conocido. Pero cuando te hablan de algo que por lo menos aquí en este país está prohibido totalmente, lo más fácil es averiguar qué es lo que te están mandando, qué es lo que te están diciendo. Yo no voy a un médico y me inyecto algo sin saber lo que me están inyectando. Y qué es lo que es lo que el médico que es certificado por lo menos en los Estados Unidos, un médico certificado por el American Board of Plastic Surgery, que ninguno de nosotros inyectamos eso. Entonces esa información se encuentra tanto en los médicos como en toda la parte de internet, como en cualquier libro de medicina. ¿Cómo solventar este problema, bien sea cuando dices que es una necrosis o cuando se producen inflamaciones? ¿Cómo pueden vivir las personas con esto? Es muy triste porque no hay un remedio completo a esto. Mucho de lo que hacemos cuando hay este problema que nos encontramos los médicos, de lo que se ha hecho, es intentar calmar la inflamación, que puede ser hecha con esteroides,
Algunas veces podemos intentar hacer una liposucción del área donde fue esto inyectado para ver si se puede sacar algo de esto. Estamos hablando de algo que se hace básicamente a ciegas en el área donde creemos que está esto, porque esto infiltra los tejidos y es muy difícil saber dónde está exactamente. Una resonancia, un estudio que nos puede permitir ver como una nube donde está inyectado, pero es muy difícil como si fuera una masa o un tumor, quitarlo. Es todo el tejido, yo no puedo quitar una nalga completa. Tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a hacer. Y lo más importante es que la gente evite hacerse Entonces esto. no se puede reconstruir un área afectada. Si hay una necrosis, uno puede quitar el tejido necrótico y reconstruirlo, pero eso va a dejar una marca muy fea. Eso es lo que le pasó a la artista Guzmán. Ella tuvo una gran necrosis, Alejandra Guzmán, y tuvo que hacer lo que se llama un debridamiento del área, quitar el tejido necrótico y dejar que eso cure. Pero ya le pasó en el momento de la operación. Poco a poco se le fue viendo los efectos de esto. Y como le digo, hay pacientes que ocurren inmediatamente porque la necrosis llegó a un vaso y puede uno necrosar ese vaso. Otro es que hay una inflamación que se presente días después y otra es que sea un ciclo, que cada 2 o 3 meses aparezca una inflamación. Y es muy difícil de manejar. Y la otra cosa que también trae esto con esto es la parte de las demandas médicas, que muchos de los cirujanos plásticos no quieren tocar a estos pacientes por lo que ya puede traer a alguien que no hizo esto una demanda contra esa persona, que se ve mucho en este país. O sea, que no es por lo complicada de la operación, como en el caso que se hablaba de Betty Pino, que al parecer estaba buscando diferentes médicos para tratar de extraer la sustancia que tenía y ninguno se atrevía porque era complicado. Es muy triste lo que pasó con Betty Pino. Ella se inyectó en Colombia, algo que no se hace aquí, y después viene acá con una complicación donde la gente primero no quiere tocarlo porque sabe que no hay buenos resultados. Y uno de los cirujanos plásticos conocidos en Miami intentó ayudarla y por querer ayudarla ella se infectó y tuvo la complicación que tuvo. Pero el problema es que el problema se causó fue en Colombia, no aquí. Ya. Ahora, hay una manera que sí es lícita, que no es riesgosa de poder embellecer el cuerpo con otra sustancia y aumentar cualquier otra parte del cuerpo, rellenar las arrugas, los pechos, los glúteos. Como es bien sabido, en cirugía plástica hay muchas cosas que hacemos para rellenar, aumentar o quitar. En el caso de los glúteos, lo más conocido y seguro es el uso de la grasa. Tiene sus complicaciones, pero es importante que el médico analice con el paciente cuáles son las posibles complicaciones. Pero la grasa no es tóxica. La grasa no es tóxica, es propia del cuerpo humano, del ser humano. Todos tenemos grasa. Y lo que hace eso es un injerto, una grasa de una parte del cuerpo, la barriga, y la transfiere al glúteo. Lo otro es el uso de implantes glúteos. Hay algunos que prefieren usar otros. Yo en mi caso no los uso porque la incidencia de infección es muy alta. Entonces prefiero infección del implante, no como infección como la inyección de estos productos. La grasa es mucho más fácil de inyectar, se adhiere al cuerpo y el injerto queda propio como parte del cuerpo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, doctor Rafael Gottenberg. Amigos, hacemos una pausa y al regreso seguimos con más de Mano Limpia.